No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la Corte de Inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visas que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 4 de octubre del año 2018 y vamos a comenzar de una vez con Daniel Lara Farías. Hoy es jueves de Daniel Lara Farías. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿todo bien por acá? Bueno, ayer estabas en la conmemoración de lo del muro de Berlín. De la reunificación alemana. De la reunificación alemana, ya yo sé que andabas en eso, ¿no? Así es. Hoy nos vamos para Venezuela. Vamos a conversar acerca de lo que ha venido ocurriendo. El primer tema, ¿qué te parece esto de la juez militar que después de que persiguió y se cansó de perseguir, de meter gente inocente a la cárcel, que le sembró, incluso aceptó que se le sembraran pruebas a personas inocentes? Bueno, ahora entonces anda en gira de medios para pedir perdón y está pidiendo refugio en Colombia, después de haber violado derechos humanos. Bueno, yo creo que hay que perdonarla después que vaya presa. O sea, después que ella vaya presa y pague la máxima pena posible para violadores de derechos humanos, porque ella es una violadora de los derechos humanos. Porque parece que hay gente, Patricia, y esta jueza, esa militar, porque ella es militar, y como militar la convirtieron en jueza, que cree que los crímenes de los derechos humanos son nada más matar gente, torturarla, perseguirla. No, los derechos contra los crímenes contra los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, van inclusive e incluyen a los que niegan la justicia. La denegación de justicia es un crimen, es un delito penal, que se castiga penalmente. El hecho, lo que se llamó, lo que se llama normalmente los jueces del horror, como fue el caso, tú sabes la cantidad de jueces que en los grandes sistemas totalitarios, los sistemas comunistas, en el sistema nazi, en el sistema fascista italiano y en las dictaduras de Latinoamérica, han tenido que ir presos después de que caen esos sistemas porque simple y llanamente fueron copartícipes de la violación de los derechos humanos. Entonces, esta señora, ¿verdad? Que yo escuché, no la escuché completa porque de verdad, entre las barbaridades que decía ella y la superficialidad de quien la entrevistaba, bueno, me dio dolor de estómago. Yo de verdad no puedo con tanto. Bueno, porque tú sabes que ahí hay un convito que lo maneja Luis Ortega Díaz, alias Topacio, que tienen sus periodistas, y entonces Luis Ortega se hace entrevistar cada cierto tiempo, y entonces agarra personas como esta y las cobija, como la Luz, ¿cómo es que se llama ella? Vuelven a poner en pantalla. Y entonces llaman a sus periodistas para que las entrevisten, porque yo te voy a decir una cosa, ahí faltaron unas cuantas preguntitas que no se le hicieron a esta señora. No, ni se las van a hacer. Mira, Patricia, esta semana que pasó, el lunes 1 de octubre, se cumplieron 4 años del segundo intento de asesinato en mi contra que sufrí en Venezuela. A mí el 1 de octubre del año 2014 me siguieron desde mi salida de la emisora y me intentaron matar a batazo frente al Hotel Alba Caracas. Y yo no me canso de repetir eso cada vez que se cumple, cada vez que tengo oportunidad, porque la señora Luis Ortega Díaz no se dignó, porque a mí nadie me puede acusar de que yo no denuncié,
Yo después que me recuperé, el día siguiente, a los 2 días, después de superar los exámenes médicos, yo me fui a la fiscalía, a la unidad de atención a la víctima, acompañado de mi abogada, y allí me presenté, y allí hice la denuncia, me tomaron mi declaración y ordenaron que me revisara la unidad de medicina forense del Ministerio Público, como en efecto lo hicieron. Y lo único que había en el expediente de la antigua fiscalía, la de Topacio, y de la actual fiscalía, la de Mr. Músculo, es mi declaración denunciando el hecho y el examen médico forense, atestiguando que en efecto que yo había sufrido que lo que yo relataba era coincidía con las lesiones que tenía. Entonces, ¿cómo puede decirme con respecto a esta jueza? A mí nadie me puede venir a decir que yo tengo que salir a perdonar a Luis Ortega, porque durante 4 años, mira, fueron incapaces de ir al Hotel Alba Caracas a pedirle declaraciones a las personas que allí estaban. Fueron incapaces de pedirle a Seguridad del Alba Caracas, que hubiese sido muy fácil para ellos, porque eso es un hotel del gobierno, que les diera los videos de la seguridad. Toda la agresión fue grabada. O sea, ni siquiera recolectaron los videos, ni siquiera me llamaron luego a verificar, ni siquiera me llamaron luego a que yo ratificara las acusaciones contra personajes que andaban por allí diciendo que habían sido los autores intelectuales del atentado. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas, y yo veo a esta señora Luis Ortega, dándosela de mártir, dándosela de Topacio, de que ella no, ya despertó ahorita, ya vio, y que bueno, y perdóneme porque yo ahora estoy luchando por Venezuela. Yo te digo sinceramente, yo no sé si Luis Ortega merece que se la escuche o si merece que alguien la cachetee para ver si se despierta. Porque no se puede ser tan imbécil en la vida pretendiendo que los venezolanos, así como así, tenemos que perdonar al que nos entró a patadas, tenemos que perdonar al que nos persiguió, tenemos que perdonar al que se negó a impartirnos justicia, y de paso tenemos que permitirles que tengan palestra pública, y de paso tenemos que permitirles que osen presentarse como líderes para el futuro, porque lo que está haciendo Luis Ortega, lavándose la cara, es presentándose como líder política para el futuro. Eso que ella está haciendo no es de gratis. Que 2 de los fiscales, esa denuncia la va a hacer la semana que viene, no solamente la voy a hacer públicamente, sino ante las autoridades de inmigración. 2 de los fiscales que montaron la olla del caso Anderson están pidiendo aquí asilo político. ¿Qué te parece eso? Bueno, eso hay que denunciarlo, Patricia. Mira, una de las cosas que tenemos que hacer los que estamos fuera de Venezuela, los que estamos en condición de exiliados fuera de Venezuela, es que por nuestra propia seguridad y por nuestra propia protección tenemos que saber cuáles son los venezolanos que están llegando aquí. No solamente para ayudar al que podamos ayudar, porque eso también es importante. O sea, es importante ayudar al que necesita que se le ayude, sino también para denunciar al que se está viniendo para acá, a cualquier país, haciéndose pasar por opositor, haciéndose pasar por víctima, cuando lo que tiene detrás es un poco de cadáveres metidos en la maleta. Entonces, yo quisiera que los venezolanos que están en Colombia se movilizaran, los venezolanos que están en Colombia se movilizaran a decirle al gobierno colombiano que no le dé asilo a esa esbirra, porque esa señora es una esbirra. Bueno, ella sale con su cara tan tranquila y con su cara tan rara a decir que ella se fue a Colombia buscando un destino mejor para sus hijos. Y los hijos de los presos que ella metió en los calabozos sin fórmula de juicio y sin pruebas. No, pero además dice que la obligaban, eso es mentira. La pistola que le pusieron en la cabeza fue un montón de beneficios que le dieron, vehículos, créditos que nunca pagó, vivienda, todo eso se lo dieron a cambio de que hiciera lo que hizo. Vamos a suponer que la hayan obligado. Esa no es culpa ante un tribunal. La obediencia debida no se puede aplicar en estos momentos, ya después de todos los avances en materia de derechos humanos, en ningún tribunal, en ninguna parte del mundo. Eso de decir, bueno, yo no tengo la culpa porque a mí me dieron una orden y yo simplemente obedecí la orden, eso no lo puede alegar en ninguna parte. Ella lo puede alegar ante el Tribunal de la Opinión Pública de ciertos periodistas, de ciertas periodistas que parece ser que de verdad la fórmula que encontraron para hacer periodismo es escuchar, ponerle el micrófono a alguien y escuchar que diga lo que quiera sin ni siquiera cuestionarse si le está diciendo la verdad o no. Claro, porque es que yo estoy de acuerdo en que un periodista debe entrevistar, eso es noticia, pero tampoco es hacerle publicidad y lavarle la cara a una persona como esta. Pero a mí me da la impresión, Daniel, de que todo esto ocurre porque Voluntad Popular tiene así como el síndrome de Estocolmo, es que se llama, ¿no? Cuando tu secuestrador se convierte en tu amigo, te enamoras de tu secuestrador, porque fíjate, está el caso de Gilbert Caro, pero anteriormente fue el Franklin Nieves. Y ellos, Voluntad Popular no solamente fue que salió a perdonar, etcétera, etcétera, sino que Voluntad Popular
fue parte del aparato para sacar a Franklin Nieves y traerlo aquí a Miami y ponerlo a rodar por todos los medios de comunicación, excepto este programa, porque en este programa se le iba a preguntar a Franklin Nieves lo que había que preguntarle. Entonces, hablaban incluso antes con los periodistas para decirle, no puedes preguntar esto, y muchos periodistas, bueno, los que lo entrevistaron fue porque aceptaron las condiciones. Entonces, en esta oportunidad es lo mismo. Sale Gilbert Caro, entonces, a perdonar a esta señora como para hacerle el piso del perdón. Porque hay gente que considera, o esa es una tesis, de que este tipo de personaje es importante para rescatar la democracia en Venezuela. Bueno, yo siento que Gilbert Caro está en su derecho de perdonar a quien él le dé la gana, pero Gilbert Caro no es juez ni es fiscal. Por lo tanto, esa jueza tendrá que verse con jueces y fiscales en el momento que le corresponda. Es más, sería muy bueno que estos países que están tan preocupados por la suerte de Venezuela empezaran en los tribunales de sus respectivos países a jugar. No hicieron una denuncia ante la Corte Penal Internacional pidiendo varios países de América Latina que empiece a considerarse a Nicolás Maduro como un violador de los derechos humanos, como un criminal de lesa humanidad y que en consecuencia se le juzgue. Bueno, ¿y por qué no empiezan haciendo lo obvio? ¿Por qué no agarran preso a toda esa gente? ¿Por qué no agarran preso a todos los esbirros que llegan? Una vez que tú comiences, por ejemplo en Colombia, si detienen a esta señora, que eso es lo que deberían hacer, bueno, ¿tú crees que otro juez se va a atrever a hacer lo que está haciendo esta jueza? Hasta ahora no ha habido ninguno de los que ha sido herramienta y brazo ejecutor de las violaciones de derechos humanos en Venezuela que haya recibido un castigo. Pero aquí hay varios que tienen asilo político y han inventado un cuento porque las autoridades de los Estados Unidos creen hasta que dejan de creer. Por supuesto, pero cuando tú ves que hay personajes políticos y toda la maquinaria de un partido político, toda su maquinaria mediática, su maquinaria publicitaria, inclusive con alcance internacional, como el caso de Voluntad Popular. Yo creo que Voluntad Popular no sufren del síndrome de Estocolmo, ellos sufren del síndrome de esto es el colmo. Porque cada vez que yo escucho a hablar, cada vez que los escucho con unas posiciones, por ejemplo, tuvieron durante todos estos años metido como un topo dentro de ese partido a Luis Florido, y nosotros tenemos que considerar que ese es un partido serio. O sea, ¿qué clase de partido tiene un sujeto allí? Era obvio lo que Luis Florido estaba haciendo, Daniel, era obvio. Todos lo sabíamos, todos sabíamos. Todo el mundo, todo Venezuela sabía que Luis Florido era primo de los hermanos Rodríguez, menos Voluntad Popular. No, menos él. O sea, él dice que él se enteró tarde. Sí, claro, ¿no? Él dice, no, si yo me acabo de enterar, o sea, un día, a mí me dijo en mi programa, yo sabía que Jorge Rodríguez era mi primo, pero no sabía de Delcy. Bueno, no son hermanos. Sí, bueno, yo tengo primos, por parte de mamá y papá. Son hermanos, ellos son hermanos entre ellos y son mis primos. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Ah? Porque es que los personajes, el hecho de que sean choros y que lleguen a diputados no quiere decir que descollen por su inteligencia. Pero es que más allá de todo eso, por ejemplo, las posiciones públicas que ha asumido en determinado momento Lilian Tintori, a la cual le tengo todo el respeto que le puedo tener a la esposa de un preso político, pero ella no es política. Entonces yo no entiendo por qué ella la han querido convertir a juro en una líder política que cada vez que puede declarar, bueno, mete la pata. En el caso de Gilbert Caro, yo puedo entender que Gilbert Caro quiera perdonar. Si él decidió que el camino de su vida es reencontrar su paz interna, es andar perdonando a todo el que le hizo daño, él está en su pleno derecho. Pero lo que es verdaderamente delicado, lo que es verdaderamente preocupante, es que él es un diputado. Entonces, no pueden pretender los diputados de Voluntad Popular que los venezolanos que hemos vivido en 20 años de impunidad vayamos a montarnos en el barco de estos que piensan en el perdón para que siga habiendo impunidad. Porque es que lo que se quiere, la construcción de la nueva Venezuela es romper con el vicio de la impunidad. Aquí tiene que ir a un tribunal justo, a un tribunal transparente y con derecho a la defensa, todo aquel que esté acusado de violación a los derechos humanos. Y aparte de eso, lo peor de todo, Patricia, lo que a mí más me preocupa, es lo que intentan proyectar. Es decir, nosotros somos buenos porque los estamos perdonando. Y todos son amigos. ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será la idea de eso? Bueno, que los que no perdonamos somos los malos.
Entonces yo tengo que abrazarme con Luis Ortega y olvidarme de que cuando a mí me intentaron matar a esa señora, se negó a investigar quiénes habían sido los victimarios. Bueno, entonces, todo esto que tú estás diciendo es muy bueno. Tú sabes, porque ayer estuvo Marianela, porque fue su día, que es el miércoles, Marianela Salazar, y ella hablaba de la intolerancia, que los venezolanos no deben ser tan intolerantes, pero es que tú no le puedes pedir. Por cierto, que además entonces me cayeron encima a mí porque yo estaba diciendo lo mismo. No, yo no digo lo mismo. Yo lo que digo es que hay gente que ha hecho daño de verdad y hay otra que lo que ha hecho es tomarse una foto, que eso para mí es irrelevante. O sea, es irrelevante para mí una actriz que se tome una foto o que dé una declaración a favor del régimen. Eso es irrelevante al lado de lo que ha hecho esta juez. A eso me refería yo ayer con el programa de Marianela. Y ella decía que había mucha intolerancia, por ejemplo, cuando se le daba apoyo a Baduel, pero es que Baduel hizo mucho daño y la gente se acuerda, Daniel. Independientemente de que yo no estoy de acuerdo con que le violen sus derechos humanos, yo considero que Baduel ha pagado bastantes años de cárcel, etcétera, y que no se le ha juzgado con la ley en la mano, sino con el hígado. Y eso no debe ser. Pero hay que juzgarlo porque Baduel ha cometido delitos. O sea, Baduel fue el que instauró el patria, socialismo, muerte como grito de la Fuerza Armada, y eso es una traición a la patria. Yo considero que es así y soy amiga de los hijos de Baduel, pero eso es la realidad. Pero nunca estaré de acuerdo con que se le violen los derechos humanos a nadie. Pero el tema de la intolerancia tiene que ver, Daniel, con el dolor que están pasando los venezolanos. ¿Acaso que cuando uno ve a la gente saliendo de Venezuela de la forma que salen a pie, que se van a pie hasta Argentina, que se van a pie hasta Chile, entonces esa gente y la familia de esa gente, ¿qué puede sentir, Daniel? O sea, bueno, según ciertos políticos, entonces hay que salirlos a perdonar. O sea, si se te va un familiar por la frontera caminando no sé cuántos días, expuesto a todas estas cosas, y cuando llega en condiciones difíciles también, y pasa tiempo mientras se logra, entonces tú tienes que perdonar. Mira, yo sí pienso, Patricia, es que no es que hay mucha intolerancia, es que Venezuela, la sociedad venezolana es intolerante, pero una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que seamos una sociedad intolerante, cosa que deberíamos trabajar también en la construcción de una nueva Venezuela. Claro, eso hay que trabajarlo. Eso, obviamente, no quiere decir que uno tenga que estar, que no tenga que estar repartiendo perdones a mansalva, porque tampoco se trata de eso. O es que se nos olvida que el mal del chavismo comenzó con Rafael Caldera, el perdonador. O es que se nos olvida que a todos estos bichos que se montaron en el poder con Hugo Chávez, se les había perdonado también Rafael Caldera, por cierto, el perdonador los perdonó en los años 60. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. En el caso, por ejemplo, de Baduel, en el caso de Rodríguez Torres, yo considero que esas personas deberían estar presos. O sea, claro. Estoy convencido de eso. Pero lo que a mí, de verdad, me parece un horror para el futuro es que los tengan presos de la forma que los tienen presos, sin fórmula de juicio, sin respetar el derecho a la defensa. Porque entonces, en el futuro, no solamente porque no debe ser, porque es una violación de los derechos humanos, sino porque los martirizan y entonces los convierten en unos pobres señores, ay, pobrecitos, mira cómo lo tienen y tal y todo aquello, y con eso ellos van a pretender cobrar en el futuro diciendo, yo fui un perseguido político, yo fui un preso político del chavismo. Y la realidad real es que Rodríguez Torres, cada vez que tuvo responsabilidad como militar, lo que hizo fue matar gente. Un esbirro del régimen. Por Dios, pero no del régimen. Un esbirro del chavismo originario, porque acuérdate que fue Miguel Rodríguez Torres el que intentó matar a doña Blanca Rodríguez Pérez en la casona el 4 de febrero, cuando ya se sabía que Carlos Andrés Pérez no estaba allí. Le lanzó fuego de mortero a esa casa para matar a una señora que estaba allí con sus hijas y sus nietos. Y en el caso de Baduel, no se nos puede olvidar que Baduel formó parte de la conspiración contra la democracia también. Lo que pasa es que se quedó agazapado y no salió el 4 de febrero. Entonces, de todas esas cosas ellos tendrán que responder. Pero responder no significa, y ahí sí puedo estar de acuerdo con Marianela Salazar, responder no significa que tú vas a agarrar a unos tipos que fueron torturadores y los vas a torturar también. Exactamente, Daniel. Ese es el punto. Para allá yo no voy, porque aparte de eso, yo no soy... Mira, Patricia, yo ayer, entre las cosas que vi ayer, ayer vi un calabozo, una réplica de un calabozo del Stasi. Eso está en el Museo de la Alemania Comunista en Berlín. Y cuando yo entré al calabozo, y cuando lo que más me impresionó fue el tamaño de la puerta. Porque cuando tú sientes que esa puerta se cierra, es como las sensaciones de que tú no vas a salir de ahí nunca más. Y yo, de lo que me acordé sinceramente, fue los presos de la tumba. Claro. Porque yo dije, bueno, pero yo no me puedo ni imaginar cómo hoy, en el pleno siglo XXI, puede estar ocurriendo esta barbaridad. Pero ¿quién creó la tumba?
la creó Rodríguez Torres. Que por cierto, Rodríguez Torres, que es líder de un partido que se llama Desafío de Todos, cuyas siglas son DDT, y el DDT es un insecticida para matar gente. Sí. Bueno, ese señor forma parte de la misma plataforma política donde está Voluntad Popular, que es el Frente Amplio. Entonces, esas cosas que a la gente le molesta, porque bueno, porque hay que sumar y no hay que restar, y a ti todo te molesta, y entonces si ponemos canciones a la primera a ti te molesta, y si ponemos reggaetón también, y entonces ¿hasta cuándo? Pero ¿por qué no tenemos que sumar? Porque todos somos hermanos, etcétera. Yo no soy hermano de Rodríguez Torres. Yo tampoco. Yo no soy hermano de Luis Ortega Díaz. Porque ni de Ortega Díaz, ni de Gabriela del Mal Ramírez, ni de Baduel. Mi mamá y mi papá son gente decente. Yo no comparto hermandades con esos bichos. Entonces, a mí no me vengan a estar diciendo ahora que la construcción de la nueva Venezuela pasa porque yo tenga que salir a hacer ojitos a Luis Ortega Díaz después de todo el mal que le ha hecho a este país. Mira, lo lamento mucho. Bueno, si eso es intolerancia, pecaré de intolerante, me arrepentiré en la iglesia, iré a confesarme con el padre Ugalde, que seguramente es mucho más tolerante que yo, porque está metido en el Frente Amplio con ese poco de comunista y asesino. Y bueno, yo seré el malo. Seremos malos los que no perdonamos a los que nos han hecho tanto daño, y serán buenos ellos que se abrazan con Rodríguez Torres y con Luis Ortega y con Baduel y con toda esa partida de mequetrefe. Será. Mira, vamos a ir a un corte porque nos agarramos casi todo el programa en este primer segmento. Antes de irnos a un corte y seguir con Daniel Lara Farías, yo quiero recomendarte, si estás buscando un local comercial en la estratégica zona de El Doral, que visites Elite Centre a Doral. Es un edificio totalmente inteligente con sótano de estacionamiento para visitantes. Es el primer edificio boutique de la zona. Su arquitectura es hermosísima, pero lo mejor de todo eso son los precios. Hay locales comerciales para todo tipo de negocios y los precios todavía son de preventa a pesar de que el edificio está casi terminado. Y además tengo que recordarte que ya se está acercando la inscripción en el Obamacare. En este país tenemos que estar asegurados, pero no debemos comprar un seguro sin tener una asesoría acerca de lo que realmente necesitamos, el presupuesto con el que contamos. Así que yo te recomiendo que llames a Opportunity Insurance, que son tremendos asesores de seguros. Ellos te van a decir exactamente qué es lo que tú necesitas y no te van a hacer gastar $1 más de lo que debes gastar para estar bien protegido. Vamos a un corte y seguimos con Daniel Lara Farías.